La guerra sigue su curso en Ucrania y pese a lo que digan, la paz sigue estando igual de lejos que siempre. Los rusos han abierto un nuevo frente, esta vez cerca de Kharkiv. ¿Con qué objetivo? Ojo también, porque vamos a repasar las novedades en el campo de batalla y parece que están cambiando las tornas. Rusia avanza rápidamente en el norte de la región de Kharkiv y se acerca a la segunda ciudad más importante de Ucrania. Los atacantes se han adentrado varios kilómetros en territorio ucraniano y han ocupado áreas fronterizas. Estados Unidos y Alemania, que dieron luz verde para que el ejército ucraniano ataque objetivos militares en territorio ruso usando estas municiones. Occidente ya se ha saltado su penúltima línea roja. El riesgo de escalada es más fuerte que nunca. La paz se aleja y Vladimir Putin ha dejado claras sus condiciones. Que Kiev retire sus tropas de las 4 regiones anexionadas por Moscú en el este y en el sur del país y que renuncie a sus planes de ingresar en la OTAN. Sin Rusia ni China, la conferencia de paz que acaba de celebrarse en Suiza no ha ofrecido grandes resultados. Mucho mejor le fue Ucrania en la cumbre del G7. Han llegado a un acuerdo las naciones del G7 para que Estados Unidos pueda respaldar un préstamo de 50.000 millones de euros a Ucrania utilizando los activos rusos congelados. Novedades interesantes en la guerra de Ucrania. Los rusos empiezan a vivir la guerra en sus propias carnes, sobre todo los que viven cerca de la frontera, en regiones como especialmente Belgorod. Los misiles ucranianos ya están cayéndoles encima y mientras tanto, Rusia tiene ya 2 frentes abiertos, uno en el Donbass y otro en Kharkiv. ¿Avances significativos? Bueno, igual toman Chasiv Yar, una megalópolis de 12.000 habitantes, y ahora es cuando está empezando a llegar la munición y las armas nuevas para Ucrania. En otras palabras, que la guerra está cambiando y las tornas también. Hace unos meses os decía que Ucrania estaba perdiendo. Ya no. Y es en este momento cuando algunos empiezan a hablar de negociaciones de paz. Al final del vídeo hablaremos de la cumbre de paz que se ha hecho en Suiza. Una cumbre donde han invitado a más de 90 países, menos Rusia. Pero, no os equivoquéis, porque Putin sí ha dicho que está dispuesto a negociar. Ahora bien, con unas negociaciones estilo Terminator. Necesito Crimea, Donbass, Gerson, Zaporilla y tu motocicleta. En otras palabras, que la paz sigue siendo imposible. Y es más, estamos ante las puertas de una nueva escalada. Ahora bien, ¿por qué digo que las cosas están mejor para Ucrania de lo que estaban antes? Pues de todo esto es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Así están las cosas en este momento. Rusia mantiene su maquinaria de guerra a pleno rendimiento con su nuevo ministro de Defensa, el economista Andrei Belousov. Occidente, mientras tanto, continúa apoyando a las fuerzas ucranianas sin temor a las posibles represalias rusas, mientras Kiev mantiene aún su aspiración de recuperar todo el territorio ucraniano actualmente ocupado por Rusia. En este sentido, las condiciones de paz de Putin son totalmente inaceptables para Ucrania. El Kremlin ya no se limita a reivindicar el Donbass para Rusia, ahora también reclama los oblasts de Gerson y de Zaporilla para establecer un corredor terrestre entre la península de Crimea y el territorio soberano de la Federación Rusa. Para el presidente de Ucrania, el referente de Putin es bastante claro. Según Zelensky, Europa corre el riesgo de revivir sus horas más oscuras del siglo XX. Ahora el nazismo es ruso. Dice que luego se detendrá y no habrá ningún conflicto congelado. Sus mensajes son los mismos que lanzó Hitler hace menos de 100 años, cuando dijo: denme una parte de Checoslovaquia y todo terminará. Ya lo veis, a Zelensky también le gusta comparar a todos sus enemigos con Hitler. Y hablando de alemanes, su ministro de Defensa, o sea, el de Alemania, acaba de decir que Rusia podría atacar un estado de la OTAN para el año 2029 y que la amenaza es real. Aún así, Occidente se ha ido saltando todas las líneas rojas que se ha ido marcando. De hecho, ya se puede atacar territorio ruso con las armas enviadas por los Estados Unidos. Y los activos rusos congelados por Occidente ya rinden dividendos en las arcas ucranianas. La última línea roja que queda es que haya personal militar de la OTAN en Ucrania. Así que la pregunta ahora es: ¿dará la OTAN el paso de implicarse directamente en la defensa de Ucrania? ¿Es inevitable el choque entre Occidente y Rusia? ¿Cómo de cerca o de lejos está la paz en Ucrania? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Putin muerde el anzuelo.
Antes de seguir, permitidme que os recuerde que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Pronto vamos a continuar con la serie de vídeos que empecé hace un par de semanas hablando sobre la guerra cultural, pero además seguiremos sacando actualizaciones sobre el tema de Ucrania, Venezuela y Israel y Palestina. Además, tengo pendiente unos vídeos muy interesantes sobre Taiwán y, ojo, una colaboración con un youtuber que seguramente no conozcáis y os va a sorprender muchísimo porque es un youtuber español que se ha hecho famoso hablando en chino. Os va a sorprender un montón, de verdad. Es canela en rama, auténtico oro que he encontrado. Así que ya sabéis, suscribíos a Solo Fonseca y dad a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Pero ahora, sigamos con la historia de hoy. Hace un año que Ucrania se lanzaba a una nueva contraofensiva que concluía con un fracaso rotundo. Las cosas como son. Las tropas ucranianas apenas avanzaron 17 kilómetros en 5 meses. El por entonces general Zaluzny reconoció, él mismo, que la guerra estaba estancada y que la línea del frente se había estabilizado. Y la verdad es que Ucrania todavía no se ha recuperado del desgaste que ha supuesto la contraofensiva de 2023, tanto en hombres como en armamento como en moral. Durante meses, que coincidieron con el lanzamiento de este canal, solo se hablaba de una cosa: la necesidad urgente que tenía Ucrania de más munición, especialmente más proyectiles de artillería. Y la falta de estos proyectiles, ese mítico calibre OTAN 155 milímetros, dejaba a las defensas ucranianas en una posición muy precaria. Era el momento de Rusia para pasar al contraataque, una ventana de oportunidad para poder avanzar en el campo de batalla. Y así estaban las cosas cuando el Kremlin hizo un movimiento que, francamente, pocos nos esperábamos: atacar por el este de Ucrania y por el norte, amenazando así Kharkiv, que ya sabéis que es la segunda ciudad del país. Atentos. 8.000 ucranianos tuvieron que ser evacuados urgentemente. La policía ucraniana reconoce el éxito de la ofensiva rusa. La situación es extremadamente difícil. El enemigo está tomando posiciones en las calles de la ciudad de Vovchansk. En menos de una semana, las fuerzas rusas abrieron un nuevo frente de batalla en el que han logrado tomar varios pueblos, algunos a solo 40 kilómetros de la ciudad de Kharkiv, como Hoibokia. Como estáis viendo, las noticias que llegaban durante aquellos días de mayo eran muy preocupantes. Asustaba la rapidez con la que Rusia ganaba terreno en el nuevo frente, aproximadamente unos 5 y 7 kilómetros hacia el interior de Ucrania en apenas 5 días. Vale, no es que sea una velocidad de vértigo, incluso es posible que Neymar haya batido este registro en algún momento desde que se fue a Arabia Saudita, pero hay que reconocer que al menos en un momento estas cifras asustaban bastante. Aunque no tan rápido, tenían trampa. En primer lugar, porque las fortificaciones casi nunca se construyen directamente en la frontera, sino normalmente a 15 o 20 kilómetros en el interior del país, algo muy necesario además en el caso de Ucrania. Y diréis, ¿por qué? Pues porque recordad que Occidente en general y Estados Unidos en particular prohibieron a Ucrania durante estos 2 años de guerra disparar contra territorio de la Federación Rusa, al menos con las armas que ellos les habían enviado. Estas eran armas únicamente para la defensa de Ucrania y, por tanto, los ucranianos se han visto prácticamente obligados a permitir que los rusos invadan su país antes de poder luchar realmente contra ellos. ¡Quietos! Ahora bien, la cuestión que queda en el aire es: ¿y por qué iba a querer Rusia atacar Ucrania por el noroeste? Vale, es verdad que era el mejor momento, pensadlo así. En mayo, los ucranianos seguían sin municiones. Algo empezaba a llegar de Europa, pero poca cosa. Así que los rusos tenían una ventana de oportunidad para atacar. Pero la pregunta es, ¿por qué no aprovecharon para unir todas sus fuerzas y atacar de forma decisiva desde el Donbass? Por ejemplo, podrían juntar todos los recursos para hacerse con Chasiv Yar. Sin embargo, han decidido abrir un nuevo frente. Y diréis, ¿por qué? Pues tal y como acaba de reconocer Putin, su interés es asegurar el corredor terrestre entre Crimea y el territorio de la Federación Rusa. Así que, de nuevo, ¿qué objetivo tiene abrir un nuevo frente que no sirve para este corredor terrestre? ¿Por qué quiere tomar Kharkiv? Vale, es la segunda ciudad más poblada de Ucrania y de hecho ya fue objetivo de la invasión rusa hace 2 años, en los primeros meses de la guerra. Pero recordad que la alegría para el Kremlin duró bastante poco, porque en septiembre de 2022 Ucrania liberó Kharkiv. ¿Y por qué ahora vuelven los rusos? Pues no solo eso, es que ahora en la nueva ofensiva rusa en la región de Kharkiv vuelve a estar el mismo que dirigió la que falló en 2022, el general Alexander Lapin. Este general ruso ya estuvo al frente de la invasión y ocupación rusa del principio de la guerra. Es decir, que también fue el responsable del colosal fracaso de las fuerzas de ocupación durante la contraofensiva ucraniana, en este caso la buena, la de Zaluzny, que tuvo lugar en otoño de 2022. Aquella derrota desató la ira del esbirro más temible de Putin, el checheno Ramzan Kadyrov, que tachó a Lapin de ser un cobarde y sugirió un nuevo destino para este general ruso:
Si fuera por mí, degradaría a Lapin a soldado raso, lo privaría de sus premios y con una ametralladora en la mano lo enviaría al frente para lavar su vergüenza con sangre. El nepotismo militar no conducirá a cosas buenas. Pues bien, por lo visto, este general Lapin es el Xavi Hernández del ejército ruso, porque a pesar de cosechar fiasco tras fiasco, Putin no para de darle oportunidades. Meses después de su fracaso en Ucrania, Putin lo nombró jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres del ejército ruso. Y ahora, en 2024, le ha dado la oportunidad de volver al lugar del crimen para limpiar ese borrón de su expediente, supongo. ¿Indica todo esto que Putin está mimando a sus generales más leales a pesar de ser unos incompetentes? Pues hombre, tiene bastante sentido. Al fin y al cabo, dentro de Rusia, el ejército es el único actor que podría tener éxito en apartar a Putin del poder. Ahora bien, ¿de verdad es esta la única razón? O sea, ¿podemos decir que el hecho de que Putin se meta aquí en Kharkiv se debe a que quiere premiar a un incompetente que le dora la píldora? Pues obviamente no. Tiene que haber algo más, y aquí es donde cobra especialmente relevancia la estrategia de Kiev, es decir, la trampa que Ucrania ha tendido con éxito a Putin. Los que veis este canal desde hace meses recordaréis que dediqué un vídeo a los auténticos neonazis de Ucrania, esas 3 milicias de rusos anti-Putin que están coordinados por la inteligencia ucraniana, ¿os acordáis? Pues bien, esas milicias no han dejado de atacar las regiones rusas de la frontera, concretamente la de Belgorod. En marzo llegaron a controlar unas localidades y ahora, en junio, ya podemos decir que los rusos que viven por ahí están viviendo la guerra en sus propias carnes. Sonan sirenas, la gente tiene que correr a sus refugios y cada vez se ven más imágenes de edificios destruidos. Vamos, que Ucrania está pagando a Rusia con la misma moneda allí donde puede. Así que, a mediados de mayo, desveló cuál era realmente el objetivo de su ofensiva en la región de Kharkiv. Y he dicho públicamente que si esto continúa, nos veremos obligados a crear una zona segura, una zona sanitaria. Eso es lo que estamos haciendo. En cuanto a Kharkiv, hoy no tenemos planes de capturarla. Pues bien, ¿cuál es el panorama que nos encontramos en Ucrania un mes después de que las tropas rusas abrieran un nuevo frente en la guerra? Pues mucha atención a esto. Chasiv Yar, cuya caída parecía inevitable en mayo, algo que hubiera tenido implicaciones estratégicas para las aspiraciones rusas de completar su dominio sobre el Donbass, continúa de momento bajo control de Ucrania. El rápido avance ruso prácticamente se ha paralizado. Sus ganancias territoriales vuelven a ser ínfimas. Todo ello en un momento de notable debilidad para Ucrania. De esto eran bastante conscientes los rusos, que han mantenido sus ataques masivos, la famosa ola humana que termina convertida en la picadora de carne, porque tampoco os penséis que Ucrania le está poniendo las cosas fáciles a los rusos como el portero Lunin se las puso a Rumanía en la Eurocopa. Rusia sufrió durante la pasada jornada en toda la línea de contacto más de 1.300 bajas, una cifra sustancialmente más alta que las comunicadas en días anteriores. Kiev también dice haber destruido en ese periodo de tiempo 37 sistemas de artillería rusos. Conclusión, el avance ruso se ha ralentizado considerablemente y sus pérdidas vuelven a aumentar drásticamente. Cierto es que estos son datos ofrecidos por el Estado Mayor ucraniano, pero son bastante concluyentes, sobre todo si tenemos en cuenta que el resto de instituciones no dan datos muy distintos. Los rusos han sufrido durante semanas su mayor número de bajas en el campo de batalla desde que comenzó la guerra. Luego ya uno dirá una cifra, otro una cifra un poquito más baja, pero la tendencia es bastante clara y todos están de acuerdo. Vamos, que visto lo visto, arranca el verano y podemos tachar la ofensiva rusa de primavera como un auténtico fracaso. Sí, vale, es cierto que han avanzado en el frente, pero no lo suficiente en un momento en el que recuerdo que Ucrania estaba especialmente débil a la espera de que se reanudaran los grandes envíos de armamento y municiones por parte de Occidente. Y con todo esto, la peor noticia para el Kremlin no es este fracaso, sino las consecuencias que ha desatado entre los aliados de Ucrania el miedo al rápido avance ruso. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues atentos. Tormenta de fuego sobre Rusia. Pero hay una cuestión que todavía queda en el aire. Efectivamente, Putin ha caído en la trampa que le ha tendido Ucrania al obligarle a salir en defensa de los oblasts de Kursk y especialmente el de Belgorod. Ahora bien, para Ucrania estos son palabras mayores, porque supone poner en peligro la región de Kharkiv, que recuerdo que es una de las más importantes del país, que llevaba más de un año en relativa calma. Vamos, que allí la vida transcurría con toda la calma que puede darse actualmente en Ucrania. Y diréis, ¿en qué estaba pensando Kiev al provocar a Putin con un cebo como el de Kharkiv? Pues su objetivo no está muy claro. Posiblemente pensaron que si Rusia abría un nuevo frente, podrían distraer al Kremlin con un nuevo teatro de operaciones para aliviar la presión que los rusos ejercen sobre el Donbass. Sea como sea, la jugada les ha salido redonda, las cosas como son. Al acelerar su ofensiva sobre Kharkiv a lo largo de todo el frente, el Kremlin ha expuesto demasiado a sus tropas. Resultado, las bajas rusas han aumentado hasta cotas nacho-vidalianas. Mirad, estamos hablando de 38.940 bajas entre muertos y heridos, en un mes.
Esto es toda la población de Teruel y es en solamente un mes. Y si os fijáis en la gráfica, veréis que es casi 3 veces más alto ahora que en los primeros meses de la guerra. Es decir, que como veis, la tendencia es que cada mes van a peor. Mayo de 2024 ha sido con diferencia el peor mes para las Fuerzas Armadas rusas desde el inicio de la guerra, con un total de bajas que supera ya el 500.000 de hombres. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando muchos. A ver, Fonseca, que son datos del Estado Mayor de Ucrania. ¿No crees que los empleados de Zelensky se pueden estar marcando un cis de tezanos y están exagerando e inflando el número de bajas que lograron infligir en el enemigo por una cuestión de pura propaganda? Pues sí, tenéis razón, podría ser, ya que en las guerras la primera víctima es la verdad. Pero dejadme al menos decir que el Ministerio de Defensa británico avala las cifras ofrecidas por Ucrania. Y con todo, aunque no podamos garantizar la exactitud de estos datos, hay que reconocer que el rápido avance ruso en Kharkiv llegó a provocar auténtico pánico, tanto en Washington como en Londres como en Bruselas. Porque al ver el peligro que había, con Rusia pudiendo avanzar realmente rápido en la segunda ciudad más importante de Ucrania, ¿qué ha pasado? Pues que los aliados han decidido saltarse la penúltima línea roja que se habían marcado en su apoyo a Kiev. El presidente Biden da permiso a Ucrania para atacar territorio ruso con sus armas. Eso sí, solo cerca de la frontera con Kharkov y para disparar a objetivos militares. Esa decisión llega después de que el secretario general de la OTAN justificara el uso de las armas occidentales como legítima defensa ucraniana. A estas alturas ya podemos hablar del gran fracaso de la ofensiva rusa y de que Putin cayó completamente en la trampa de Ucrania. Vale que a lo mejor las cifras de bajas no son perfectamente exactas y que a lo mejor en lugar de 38.000 este mes han sido 35.000, 30.000 o 25.000. La tendencia es bastante clara y, sobre todo, los hechos y la reacción que la estrategia de Putin ha provocado en Occidente es que es la que es. Fundamentalmente porque gran mayoría de los aliados de la OTAN le habían denegado a Ucrania en múltiples ocasiones la autorización para usar sus armas para atacar territorio de la Federación Rusa. Eso es lo que pasaba desde el comienzo de la guerra, pero ahora no solamente cuentan con el permiso de Biden, sino también el de Francia, Alemania y hasta Países Bajos, que han dicho que podrán utilizar los F-16 que les van a regalar para atacar a Rusia. Pero el fracaso del Kremlin también tiene otros capítulos, sobre todo porque si el objetivo de la ofensiva rusa en el norte de la región de Kharkiv era crear una zona segura, una especie de zona buffer para proteger la región de Belgorod y limitar los ataques de Ucrania en territorio ruso, pues ¿qué queréis que os diga? A Putin le ha salido el tiro por la culata. Además, como el presidente ruso se comprometió personalmente a crear esa zona segura, ahora ya no puede dar marcha atrás. Por tanto, se ha creado la picadora de carne perfecta. Da igual las bajas y las pérdidas de material que los rusos están teniendo en su nuevo frente. El Kremlin va a tener que mandar más y más efectivos a esta zona de amortiguamiento, aunque ya no tenga valor estratégico para su guerra, y su objetivo sea simplemente salvaguardar el orgullo del presidente y proteger a las vidas que viven por ahí. Porque, en fin, el gran error de la ofensiva de Putin es que ha abierto la caja de Pandora y Ucrania está desatando una lluvia de misiles made in USA sobre su país. Ucrania logró su cometido, y es que el gobierno de Kiev afirma que impactaron con éxito un sistema de misiles S-300 dentro del territorio ruso, gracias al uso de armas suministradas por Occidente. Conclusión, que ahora Rusia tiene que lidiar con otro problema mucho más grave y además irreversible y que antes no tenía, al menos no en la misma magnitud, porque sí, es cierto que Kiev siempre ha podido atacar al otro lado de la frontera, ahora bien, solo lo podía hacer con sus propias armas, o sea, un puñado de drones made in Ukraine, que ojo, bastante buen resultado les han dado. Es verdad que Ucrania todavía no está autorizada a utilizar los misiles ATACMS de Estados Unidos, ni tampoco los Taurus alemanes, al menos no para dispararles en territorio ruso, pero visto lo visto, esto podría cambiar en cualquier momento, tal y como ya ha reconocido la Casa Blanca. Ahora bien, aunque no pueda usar los ATACMS tranquilos, ¿por qué armas no les faltan? HIMARS, obuses, Patreon, arsenal más que suficiente para dar servicio a los rusos que están viviendo en Belgorod y que están empezando a sufrir esta guerra como si fueran ucranianos. Concretamente, estos que viven en la región de Belgorod, que hace frontera con Kharkiv, en Ucrania, ya están empezando a tener que marcharse de la ciudad. Y ojo, porque ya no hablamos de 4 aldeas pequeñitas. Mirad lo que dice, por ejemplo, mi buen amigo Juanjo de la Estepa rusa. Sí, Belgorod era conocida como la Suiza de Rusia. Este pequeño centro regional se había ganado la fama y la reputación de ser un lugar próspero, bien cuidado, tranquilo, con oportunidades de trabajo o también para disfrutar de la pensión. La gente emigraba más a Belgorod
que a Moscú, para que os hagáis una idea. Todo ha sido un proceso increscendo. Primero ataques sueltos, luego ataques contra instalaciones críticas de infraestructura. Como dicen en Crónicas de la Estepa Rusa, que por cierto es un canal que os recomiendo encarecidamente si os interesa la actualidad de Rusia, la gente que vive por aquí está pidiendo, literalmente, que les pongan búnkeres. La economía se ha ido al traste y después de la ofensiva de Kharkiv, la situación en Belgorod es cada vez peor. En otras palabras, que Putin se ha metido el gol en la propia meta más destructivo que recuerdo desde el del colombiano Andrés Escobar. Porque ya sabéis que lo he dicho un montón de veces y vuelvo a reafirmarme. Ucrania necesita llevar la guerra a territorio ruso, y esto es justo lo que está haciendo. Ahora, además, podrá hacerlo a una escala mucho más intensa y atacar de forma efectiva cualquier concentración de tropas rusas al otro lado de la frontera. Además, que los aliados se hayan saltado esta línea roja demuestra que cada vez tienen menos miedo de las represalias que Putin pueda tomar por su apoyo a Ucrania. Lo evidencia asimismo lo que ha decidido el G7, que demuestra que también saben cómo tocarle las narices al Kremlin. Atentos. Los países occidentales congelaron parte de los activos y reservas de divisas de Rusia. Ahora están pensando en cómo sentar una base jurídica para apropiarse definitivamente de ellos. Pero pese a todas las artimañas, el robo sigue siendo robo y no quedará impune. Y ya sé lo que os estaréis preguntando todos en este momento, pero ¿qué ha decidido hacer el G7 exactamente? Porque no nos hemos enterado. ¿Y por qué Rusia dice que les han robado? A ver, os lo explico. Cuando comenzó la invasión de Ucrania, los gobiernos occidentales bloquearon rápidamente activos rusos por valor de 260.000 millones de euros. Esto es casi la mitad del cofre de guerra de Putin. Ya sabéis, el famoso plan Fortaleza Rusia, del que ya os hablé en un vídeo anterior en colaboración con Artem. Este dinero eran los ahorros que había guardado Rusia para financiar la guerra de Ucrania. Y la mitad de este patrimonio estaba guardado en bancos centrales de países occidentales, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Pues bien, todo este dinero, que estaba guardado en bancos occidentales, ha permanecido congelado desde entonces. Y muchos han sugerido que este dinero se podría donar a Ucrania. ¿El problema? Pues que esto sería un robo en toda regla. Y un robo de los buenos, un robo de 260.000 millones de euros. Sería robarle los ahorros al gobierno ruso para dárselos a su máximo enemigo. Y diréis, ¿estoy a favor de que se haga? Sí. Ahora bien, llamemos a las cosas por su nombre. Y el dilema es más que razonable. Conclusión. Pues mientras se resuelve este dilema, los países del G7 han tomado una decisión muy democristiana. La puntita nada más. Porque resulta que estos activos congelados, por muy congelados que estén, siguen generando rendimientos. ¿Cuántos? Pues hablamos de 3.000 millones de euros al año. Que es un buen pellizco. Y lógicamente estos intereses pertenecen a Rusia, pero con lubricante financiero y gimnasia mental suficiente. ¡Tatán! Vamos, que se va a pedir un préstamo de 46.000 millones de euros, que se irá pagando, con esos 3.000 millones de euros anuales que generan los ahorros rusos. De nuevo, ¿estoy a favor de esta medida? Sí, pero llamamos a las cosas por su nombre. En cualquier caso, todo esto, como os podéis imaginar, son grandes noticias para Ucrania, que cada vez está más igualada con Rusia. Recordad cómo empezó la guerra. Era Rusia frente a Ucrania. Ahora es Rusia frente a Ucrania. Y alguno dirá, ¿pero no hay una oportunidad para la paz? Bueno, pues ahora mismo lo vamos a ver. Una paz imposible. Después de meses de dudas sobre si el Congreso de los Estados Unidos daría luz verde al paquete de ayuda a Ucrania que reclamaba el presidente Biden, algo que por cierto consiguió en abril, actualmente el panorama se ha aclarado bastante para Kiev. Tiene garantizado el firme apoyo de Occidente, al menos hasta finales de año, cuando se produzcan las elecciones estadounidenses y la sombra de Trump vuelva a cernirse sobre Ucrania. Mientras tanto, los aliados de la OTAN están dando pasos que parecían inimaginables simplemente a principios de 2024. Ahora mismo, tan solo Bélgica, Ucrania, Italia y España mantienen su veto a que Ucrania ataque territorio de Rusia con las armas que ellos les envían. Y sí, España está en la lista compartiendo espacio con el ultraderechista Víctor Orbán y la ultraturbo neoderechista Giorgia Meloni. Ahí lo tenéis, el ariete del fascismo, bueno, solamente los lunes y los miércoles por la mañana. No deja de ser curioso que Pedro Sánchez, que estaba ahí dando abrazos a Zelensky como si fuera una reliquia, luego le deje tirado y le impida atacar a Rusia con las armas que le envía, que tampoco es que sean muchas. Una muestra más de lo desnortada que está la política exterior española en estos momentos. Bueno, y siempre. También sale en la foto el belga Alexander De Croo, que el pasado noviembre se fue con Pedro Sánchez de excursión al Paso de Rafah para salir en defensa de los palestinos. Y sí, mucha palabrería, pero luego demostró que tampoco se lo tomaba muy en serio porque no ha reconocido a Palestina, a diferencia
diferencia de España. O sea, es un poco como, bueno, España, reconócelo tú primero, que a mí me da la risa. En cualquier caso, lo que todos estos países sí han hecho, tanto España como Hungría, como Italia, como muchos más, es participar en la cumbre de paz para Ucrania que se acaba de celebrar en Suiza. Y hay que reconocer que los suizos hacen relojes increíbles, son muy buenos en economía y tienen un chocolate fantástico. Ahora bien, lo de organizar cumbres de paz, pues no es lo suyo. Una cumbre sin Rusia que no ha sido invitada, causando la indignación de China, que rechazó la invitación suiza. La negativa de incluir a Moscú ha suscitado críticas. Esta semana Kiev respondió que Rusia podría ser invitada en un segundo paso, una vez que haya validado un plan común. Pues sí, habéis oído bien. En una guerra entre Rusia y Ucrania hacemos una conferencia de paz sin Rusia. Bienvenidos a 2024. A este paso tened cuidado, no vaya a ser que en este momento algún suizo se esté casando con vosotros y no os hayan invitado a vuestra boda. No sé qué se esperaban, la verdad. Eso sí, han participado 92 países. ¿Por qué es tan importante involucrar a actores globales, aunque vean el mundo de manera diferente? Porque tienen todo tipo de influencias, ya sea en defensa, en el comercio de armas o en la economía, y tienen influencia sobre Rusia. Cuantos más países del sur tengamos de nuestro lado y del lado del fin de la guerra, Rusia tendrá que moverse más. Bueno, pues ha debido ser que se van de merendola a Suiza. Uno de los participantes en la cumbre ha sido Ecuador. Desconozco la influencia que pueden tener nuestros amigos ecuatorianos sobre Rusia, más allá de haber tenido un presidente llamado Lenin. Otro país ha sido Somalia. Estos de paz entienden mucho. ¿Y cómo creéis que ha terminado esta cumbre de paz? Pues con Putin reventándola, y diréis, pero si no estaba invitado, da igual, porque el día previo a esta merendola en los Alpes, el presidente ruso anunció sus condiciones para la paz, a saber, que Ucrania abandone su lucha por el Donbass y los oblasts de Jersón y Zaporilla, así como que Kiev renuncie a entrar en la OTAN. Vamos, que pide la rendición, pero ojo, porque sigue. Respecto al apoyo militar que Occidente brinda a Ucrania, también amenazó con replicar. Es decir, que también puede armar a los enemigos de Occidente. Corea del Norte, Irán, Cuba, que vista la calidad de las armas rusas, pues yo no sé si es mucha amenaza, casi que prefiero que les arme durante mucho tiempo, porque vamos. Y de hecho, ya está empezando a cumplir su promesa. Mirad. Un regalo muy particular, ¿no?, que Vladimir Putin le hizo a Kim Jong-un. Le regaló una limusina fabricada en Rusia. Además de la limusina Aurus, Putin le regaló a Kim un juego de té y un puñal de almirante. Ya lo tenéis, una limusina made in Russia. Seguro que esto en carretera tiene más peligro que un saco de bombas, sobre todo si Kim Jong-un está al volante. En un vídeo anterior ya os conté que Corea del Norte está dando munición a Rusia, y en esta línea va esta visita de Putin a Pyongyang. Es decir, que cada vez vemos cómo se confronta un eje de países anti-occidente, donde está Corea del Norte, Irán, Rusia y, bueno, alguno dirá China. Lo de China no lo tengo nada claro. Por ahora está Corea del Norte, Irán y Rusia. Punto. Y diréis, ¿y en qué ha quedado esto de la conferencia de paz de Suiza? Pues atentos. Todos coinciden en algo. La guerra en Ucrania debe acabar, pero hay discrepancias sobre cómo conseguirlo. Puntos de vista diferentes, decía la anfitriona. No hay unanimidad en la declaración final. De los 92 países, 80 la han firmado. Mira que era una declaración moderada en la que ni siquiera se tildaba a Rusia de nación agresora. Era un estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Pues bien, 12 países no la firmaron. Yo creo que fueron a Suiza porque había chocolate gratis y fondí. Vamos, que ni siquiera se han puesto de acuerdo entre ellos, y mira que no estaba Rusia. Y algunos, ojito, porque son miembros notables de la comunidad internacional como India, Brasil, México, Sudáfrica. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que si Zelensky buscaba un respaldo global, tiene poco de lo que presumir. ¿Detalles interesantes? Pues mira, sí, Argentina. Milei tiene claro con quién va en esta guerra, es Team Ucrania. Y si le sumamos a esto su renuncia a estar en los BRICS, está claro que Argentina quiere estar con Occidente. ¿Otro detalle llamativo? Pues también lo tenemos, mira, Turquía. Turquía ha firmado la declaración, lo que es curioso porque siempre se ponen de perfil. Así que una de dos, o están hartos de que los turistas rusos, y en general los inmigrantes rusos, se emborrachen en los hoteles de Antalya, o más bien los turcos quieren algún día organizar otra cumbre parecida en su propio país, porque Erdogan podría ser el gran mediador entre Rusia y Ucrania, o eso espera. Veremos si estas cumbres futuras son también fake, como la de Suiza, o si ya empiezan a contar con Rusia. Y de paso con China. Mientras tanto, los aliados de Kiev siguen adelante con sus planes de apoyo a Ucrania. La OTAN trabaja para garantizar que el dinero de Occidente sigue llegando a Ucrania en los próximos meses. Que es un plan de financiación anual
que se prevé que esté alrededor de unos 40.000 millones anuales, y también se prevé que se anuncie, digamos, en la cumbre de Washington del próximo 9 de julio. Esta sí que es una noticia muy buena para Ucrania, pero no del todo. Ojo, que 40.000 millones de euros dan para garantizar que Kiev pueda plantar cara en el campo de batalla durante aproximadamente otro añito. La mala noticia es que Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, había propuesto un paquete de ayuda multianual de 100.000 millones de euros para garantizar un respaldo robusto a largo plazo a Kiev. Pero al final, pues se han quedado en esos 40.000 millones y solo para 2024. Stoltenberg quería que la OTAN mandara un mensaje fuerte a Moscú de que la Alianza Atlántica estará al lado de Ucrania el tiempo que haga falta. Y al final, pues no ha sido posible. Para el año 2025 estas cifras tendrán que renegociarse de nuevo y quién sabe si con el factor Trump marcando el camino desde la Casa Blanca. Por ahora sí podemos sacar 3 conclusiones sobre cómo va la guerra. La primera es que por ahora ninguna de las dos partes se va a sentar a negociar, aunque sobre el papel digan lo contrario. La segunda es que Rusia ha perdido la buena inercia que llevaba y que ahora los cañonazos están yendo en ambas direcciones. La tercera es que aunque no tanto como me gustaría, los nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania se están notando. La inercia está ahora mismo en el lado de Kiev, pero de eso hablaremos con más profundidad en otros vídeos, porque ahora vamos con vuestra sección favorita del canal. Vamos con el OnlyFons. OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, cuento cosas que no dan para un vídeo entero o respondo a vuestros comentarios. Y hoy tengo una pregunta muy interesante. Atentos. ¿Puede haber derecha progresista e izquierda conservadora? Yo tengo mis dudas, que te pongo en un ejemplo. Un ecologista radical, que defienda una igualdad total en la que todos volvamos a comunas ecosostenibles en una especie de regreso a la sociedad agraria de hace siglos o milenios. Es visto como de izquierda, pero defiende valores muy conservadores. Es la pregunta de @Alberto López. Muy buena pregunta, Alberto. A ver, los términos conservador o progresista pueden engañar. Por ejemplo, un conservador no tiene por qué estar en contra del progreso tecnológico, internet y los teléfonos móviles. De hecho, no están en contra de ello. Más que ideas progresistas o ideas conservadoras, yo hablaría de argumentaciones progresistas o argumentaciones conservadoras. O sea, tú puedes llegar a la misma conclusión desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, ese ecologista radical del que me hablas, que quiere una vuelta a una sociedad agraria, podría decirte que en realidad busca una sociedad nueva y que en su opinión es una sociedad que sería mejor que la actual, es decir, que sería un progreso. De hecho, tiene su parte de razón, porque sería un cambio radical con lo que tenemos ahora. Es más, en ese caso, los conservadores seríamos nosotros, que queremos seguir como estamos. Es más, estoy seguro de que los que defienden estas ideas, que los hay, al igual que hay terraplanistas, aceptan ciertas cosas modernas. Es decir, querrían una sociedad, por ejemplo, que sí, sería muy agraria, pero compatible con los derechos LGBT+, y vegana, y por supuesto no religiosa, o al menos no confesional. Él no piensa que está retrocediendo o conservando algo, sino todo lo contrario. Otra cuestión, por supuesto, es si se equivoca o no. Y dicho esto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que el choque entre Rusia y Occidente es inevitable para Ucrania? ¿Veis posible que se pueda negociar de verdad la paz, al menos en los próximos meses? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.